5 cosas que la psicología y los psicólogos tienen que preguntarse para que la psicología devenga ciencia. Primero, una pregunta epistemológica. ¿Cuál es esta pregunta epistemológica? ¿Qué tipo de ciencia es? Si la psicología es una ciencia natural, ¿es una ciencia formal? ¿Es una ciencia humana o es una ciencia social? No puedes agarrar y decir, en la psicología somos todo porque hacemos de todo. No. Porque los mecanismos que va a seguir cada una de las ciencias van a cambiar de entrada. Si la psicología es una ciencia formal, se tiene que basar en su estructura lógica, en que a partir de las reglas que estableces para un sistema puedas obtener las mismas conclusiones, de la misma manera que hace la matemática. Si la psicología es una ciencia natural, entonces tendríamos que centrarnos en las neuronas, tendríamos que centrarnos en el cerebro, y esto va a depender de cuál sea su objeto de estudio. Si los procesos abstractos o los procesos tangibles. Si es una ciencia humana, entonces tenemos justamente que ver qué con el pensamiento, las artes, la cultura y por último las ciencias sociales, que tendrían que ver justamente con los fenómenos al interior de un sustrato social. Por eso es que la zoología, la etología y la etnología no son las mismas cosas, que la antropología no es lo mismo que la historia, por esta diferenciación de objeto de estudio. Entonces, primer cosa que la psicología y sus practicantes tendrían que preguntarse para devenir ciencia es la pregunta epistemológica de qué tipo de ciencia se habla cuando se habla de psicología. Y a partir de eso, determinar las características. Y no solo con esta división, porque esta es la de Wikipedia. Habría que irnos a ver desde Hume, desde Kant, desde Comte, que justamente Comte fue el que dijo la psicología no es ciencia porque es una metafísica y no la puedes probar. Desde el positivismo y desde el empirismo, la psicología nunca va a ser ciencia. No va a pasar, porque no tiene cabida ahí, porque no puedes tocar la mente, no la puedes medir, no la puedes reproducir, ¿sí? Puede reproducir conductas, por eso este cuate estudia la conducta. Y ahí es válido. Dentro de su esquema epistemológico, lo que está diciendo puede ser una estructura lógica válida. Puede, eso es cierto. Y la neurología lo dice y vale. Pero la neurología también dice muchas cosas. En algún momento dijo que las mujeres tenían un cerebro más pequeño, que los negros pensaban menos. La neurología ha dicho muchas cosas. ¿Se pueden falsear? Sí, pero la falseación no es el único método para demostrar que algo es ciencia. Punto número 2. Una cuestión metodológica. El problema metodológico tiene que ver con la diferencia entre el sujeto cognoscente y el objeto del conocimiento. Esto es Descartes y esto es el discurso del método en el cual está basado el método científico. Se puede dudar de todo, menos de mi propia duda, ¿no? Pienso, luego existo, etc. ¿Quién es el sujeto que sabe y quién es el objeto del cual se sabe? ¿Cuál es el problema? Cuando hablamos de psicología, esta división reverbera, porque yo estoy pensando lo humano, yo estoy pensando la mente, con mi mente. Entonces, a partir de esta construcción idealista, que es lo que está sosteniendo Descartes, de que la mente sería un ente abstracto y tendríamos que buscar la unicidad de lo que le ocurre, pues obviamente, ¿en qué momento se traza la línea y la separación? Por eso está la pregunta por la posibilidad de la objetividad de la psicología. Es una pregunta, es un problema epistemológico que en tanto la psicología no defina, no va a poder atreverse a llamarse ciencia, ¿sí? Debe de tenerlo claro. Por eso empezamos a ver la división entre las psicologías. Por eso podemos decir las psicologías. Ahora, el siguiente problema es justamente por no tener claros estos elementos que muchos practicantes confunden los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos y hacen como si existiera uno solo. Muchos de los problemas de aprendizaje durante la primaria, y esta es otra crítica y esta ya es una crítica pedagógica al canal de Psicofácil, es que te quedas con el ejemplo y olvidas la fórmula.
que la fórmula de las... O sea, tú no aprendes a sumar, aprendes que 2 más 2 es 4. Y no entiendes que 2 y 4 están en una base numérica. Esa base numérica es la base 10, que cuenta con 10 signos. Un sistema de 10 elementos permite cierta cantidad de combinaciones, pero tú puedes tener un sistema numérico de base 9, del 0 al 8. Tú vas contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ya no tienes un signo que represente el 9, abres la siguiente casilla y colocas un 10. Por lo tanto, en base 9, el 10 en base 9 es equivalente al 9 en base 10. Cuando yo te digo 2 más 2 es 4, es porque 2 en base 10 más 2 en base 10 es igual a 4. Si yo te digo 2 más 2 es igual a 100, lo que va a ocurrir es que tú tendrías que contar en sistema binario. Tendrías que preguntar cuál es la base. En base 2, que es sistema binario, tienes 0 y 1. Entonces tienes 0 es 0, 1 es 1, 2 es 10, 3 es 11, 4 es 100. Entonces 2 más 2 sería 100. A más B es igual a C. Todo esto es álgebra, está en álgebra. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No podemos mezclar estas cosas, ¿sí? Confundir el ejemplo con la fórmula es uno de los grandes problemas de la psicología y es un problema metodológico, justamente por confundir esto. Creer que la estadística es la respuesta al problema que me estoy planteando y errar mis hipótesis. Para esto tendremos que definir, siguiente problema metodológico, ¿cuál es el objeto? ¿El objeto de la psicología es la neurona? Si el objeto de la psicología es la neurona, no la necesitamos porque para eso ya tenemos la neurología. Gracias. Si el objeto de la psicología es la enfermedad mental o la salud mental, tampoco la necesitamos porque para eso está la psiquiatría. Esta es una cuestión metodológica y epistemológica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? La conducta, la mente, la emoción. Porque eso es lo que dicen. Entonces, si tu objeto de estudio es la conducta, ¿por qué me estás hablando de neuronas? Ah, es que las conductas se crean en las neuronas. ¿Neta? ¿Las conductas se crean en las neuronas? ¿Sí? Estás confundiendo el sustrato biológico con el procesamiento de la información. No me quieren creer a mí. Vayan y pregúntenle a un informático. Vayan y pregúntenle a un matemático. Vayan y pregúntenle a un físico. Y verán cómo la gravedad de Newton no es la misma gravedad que la de Einstein. Y no por eso se anulan. Este es el problema del cientificismo de aquellos que se sienten científicos porque tienen un grandioso problema por un sesgo de confirmación, porque no saben de dónde agarrarse. Porque ante todas estas preguntas no han hecho su trabajo. La psicología no es ciencia, porque los psicólogos no han hecho su chamba. Lo digo más sencillo. La psicología requiere que sus practicantes hagan un trabajo para sostener epistemológicamente y metodológicamente su práctica. En tanto no lo hagan, no va a ser una disciplina científica y van a terminar siendo los gatos de los neurólogos, de los psiquiatras, de los administradores, de quien tú quieras, porque no tiene estos elementos, porque no se han pensado, porque no se han determinado. Y aquí es donde llegamos al tercer problema, un problema podríamos decir ontológico, en tanto tendría que ver con el ser, y la ontología pues es justamente el tratado del ser, parte de la metafísica que estudia el ser en general. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el psicólogo? ¿Para qué el psicólogo es? ¿Para qué el psicólogo estudia? ¿Qué gran problema son las personas que estudian psicología para ser médicos? Las personas que estudian psicología para ser psiquiatras. Las personas que estudian psicología para ser reconocidos, para hacer lo que quieran. Reductio ad absurdum, ¿sí? ¿Qué es una reducción al absurdo? ¿Cuál es la función de la bata para los médicos? En un trabajo médico, tú tienes sustancias que te saltan, ¿no? Tienes sangre, tienes saliva,
etc. En un laboratorio químico tienes sustancias que pueden caer sobre ti y pueden herirte. En un laboratorio médico pueden infectarte, ¿sí? Puedes ensuciarte. La bata sirve para que en caso de que te caiga algo, te quites la bata y tú puedas salir a salvo. ¿De qué te vas a manchar al escuchar a otra persona? Bueno, si estás en un psiquiátrico te pueden escupir, vale. Te pueden aventar la comida, vale. Hasta ahí. Pero cuando estás escuchando a una persona, ¿de qué te vas a manchar? ¿Para qué necesitas tu bata? ¿Para diferenciarte de los enfermitos? ¿De los malitos? ¿Para qué necesitas la bata? Y es una pregunta seria. Te lo estoy llevando hasta el absurdo para descontextualizarlo, ¿sí? Para agarrar y decir, a ver, pues claro, es que la bata no tiene el más mínimo sentido, pero sí lo tiene. Ese sentido no, pero sí tiene uno, como una medida de reconocimiento. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Cómo quiero que me vean? Ah, es que soy científico, soy casi médico y pues hablo en términos de neuronas que no entiendes, ¿no? Ve y estudia neurología. No, yo quiero ser psicólogo. Nel, ¿eres huevón y no quieres aventarte los 6 años de medicina más los 2 de especialidad en neurología? Porque es más fácil agarrar, estudiar psicología, hacerse bien güey y después empezar a pararse el cuello hablando de neuronas. Esto no quiere decir que esté negando la neurología. La neurología tiene su campo de estudio, pero hay que respetar a la neurología. Claro, ahí está el sustrato. Yo no voy a negar que las emociones aparecen en la amígdala. La emoción genera una activación de la amígdala, cierto. Pero ¿cuál es el estímulo que hace que mi amígdala se active? ¿Por qué cuando de repente yo veo una línea en el piso, se activa mi amígdala? Porque tienes un pensamiento irracional. ¿Y cómo justificas eso? Pues porque tienes un problema en el cíngulo anterior. ¿Neta? ¿Todos tienen un problema en el cíngulo anterior? Porque esa es una lectura médica. Y volvemos al problema metodológico y al problema epistemológico. ¿Por qué? Porque en algún momento la medicina busca la herida orgánica, el daño orgánico, para justificar lo que es y lo que no es enfermedad. Por eso, hasta que no tengan un daño orgánico, la enfermedad mental no es enfermedad y se le llama trastorno. Y eso está en el DSM, novato. Este es el problema de desconocer los fundamentos en los cuales se basa la práctica. Sí, la crítica de Lacan aplica no solo para los psicoanalistas, para muchas otras áreas. Esta función de diferenciación narcisista de mi imagen de lo que yo soy y de cómo me quiero presentar al mundo, el ser normal, el ser más que otros o inclusive ser el bueno, porque yo salvo a las otras personas de su malestar, yo los voy a sacar de su hoyo, yo soy el psicólogo que te va a hacer feliz, hace que termines dando cursos de coaching que en realidad no tienen ningún sustento teórico metodológico, pero bueno, esa es otra historia. Esta cuestión de la imagen personal es la siguiente pregunta: ¿por qué estoy estudiando psicología? Y esa es una pregunta personal de cada una de las personas que lo están haciendo. O bueno, voy a estudiar psicología porque es lo más sencillo. Voy a estudiar psicología pues porque había descuento, porque no me gusta cocinar, porque pues, en realidad administración, pues los números nunca se me han dado, entonces voy a estudiar psicología que no tiene matemática, porque solo quiero un papel para que me den un aumento en mi salario. Y ya. Bien. Chido. La respuesta que tú quieras, la que sea tuya. Cada quien tendrá que hacérsela. Esto obviamente lleva a un problema ético. ¿Por qué ético? Ético del ethos. Y parto de la definición, la moral entendida como un conjunto de reglas que está vinculado con la sociedad. Y el ethos, que está más vinculado con la cuestión del ser, con esta decisión que un sujeto toma de su relación con respecto de la regla. Esta es una definición de María Inés García Canal en un texto donde habla de Foucault. Reflexionar sobre las motivaciones personales que te llevaron a estudiar lo que estudiaste es fundamental cuando tu propia persona se puede confundir con el objeto que estás estudiando, cosa que no pasa en las neuronas, porque estás hablando de un objeto biológico, o sea, estás estudiando otra neurona que no pasa en la medicina, y sin embargo los médicos también saben esto, no tratar a personas próximas. Esta pregunta de cuáles son mis motivaciones lleva también a la pregunta,
de qué soy y qué seré. ¿Qué soy en este momento? ¿Qué seré en aquel momento? Porque eso va a afectar mi práctica, sí o sí. Claro que la va a afectar. Porque yo no me puedo vivir por fuera de lo humano, no me puedo vivir por fuera de lo que estoy estudiando. Entonces, necesariamente esa confrontación con teorías que violentado en tanto un exceso de fuerza, que desquebrajan, que cuestionan mi forma de ser, mi forma de existir, mi forma de pensar el mundo. Claro que me va a plantear problemas, y entonces yo puedo recurrir al sesgo de confirmación y ni siquiera darme cuenta que eso se implementó cuando alguno de los contenidos me generaron angustia, ya sea porque no lo entendí, porque me pareció muy abrupto o porque no me di el campo o el espacio para entenderlo, y entonces llegó otro y me dijo: eso no es cierto, no le creas, eso no existe. ¿Para qué haces eso? La historia es otra. ¿Ejemplos? ¿Quieren evidencia empírica? ¿Queríamos evidencia empírica? Vamos a la evidencia empírica.